El 4 de enero, recordamos la vida de una potente santa mística del siglo XIII. Ángela, o Angélica de Foligno. Considerada gran maestra de teólogos. Quien fuera una mujer italiana de profunda vida mística y riqueza espiritual, que es digna compañera de esas grandes místicas de la Iglesia que por su condición de mujeres han quedado más bien ensombrecidas por las radiantes estelas de otros santos varones que escalaron los mismos méritos y destacaron en los mismos aspectos de santidad. Y si acaso ellas tuvieron más mérito, por la dificultad y las trabas que la Iglesia y la tradición patriarcal machista siempre ha impuesto a la mujer para escalar todo tipo de cimas, incluidas las espirituales. Pues muchos estudiosos consideran a Ángela de Foligno inspiradora de importantes aspectos doctrinales de la doctora Santa Teresa de Jesús de Ávila, estableciéndose que tanto Ángela como Teresa son indiscutiblemente dos reinas en el campo de la espiritualidad. Teresa a través de la enseñanza detallada y completa de los caminos de la oración, Ángela a través de la exploración del más allá y de la vida mística. Teresa es la gran fenomenóloga, mientras Ángela es la gran metafísica. Entre los grandes místicos de las que está sembrada la historia de la Iglesia, Ángela brilla con un esplendor singular, único, por la intensidad de su experiencia, la profundidad de sus conceptos y la atrevida vivacidad de su expresión. Sus escritos son difícilmente superados en belleza. Por su magisterio, ha sido objeto de encendida admiración de parte de santos, doctores, sumos pontífices y escritores de la talla de San Francisco de Sales, Bossuet, Fenelon, San Alfonso de Ligorio, Benedicto XIV. De tal forma que sus obras poseen innumerables ediciones italianas, francesas, holandesas, alemanas e inglesas a lo largo de los siglos, porque su teología está dentro de las más deslumbradoras visiones místicas, sostenida por una reflexión profunda y embellecida por la coherencia y la autenticidad de un heroísmo hasta la santidad. Ángela correspondió plenamente a la misión que Dios le confió de nutrir las generaciones cristianas de esa sabiduría divina de la que fue depositaria. Pues nuestro Señor, le dice: haré en ti grandes cosas en presencia de los pueblos y en ti será conocido y alabado mi nombre de parte de muchas naciones. Su libro, que nace del corazón y va al corazón, no perece, porque es un eco de la vida y del amor. Sus escritos son un cuerpo de experiencia místico-doctrinal tan completo que es considerada como una de las grandes místicas de la Iglesia, aunque ni estudió teología, porque esto hasta hace muy pocos años era una doctrina vedada a las mujeres. Ella no dependió intelectualmente de ninguna escuela teológica anterior. En sus escritos no sigue ningún esquema preestablecido, sino que dictaba directamente aquello que le llegaba de su experiencia mística interior. Se santificó dentro del espíritu franciscano, y hasta se le apareció San Francisco de Asís para decirle: tú eres la única que has nacido de mí. Por lo común, cuando se habla sobre los místicos, se dice que existen en ellos 3 grados de perfección: el incipiente, el competente y el perfecto. Estos 3 están juntos e implícitos en los 30 pasos hacia la santidad que ella misma dijo haber recorrido. Una nota característica de su espiritualidad que imprimió todos los actos y pensamientos de su vida es el cristocentrismo. Para ella, Cristo era el centro de todo. Su amor por la cruz es fuente de purificación y perfección del alma, lo que se concreta en el abrazo generoso a Cristo manifiesto a través del dolor y la humildad, que culmina con la identificación con Él. Tú serás mío y yo seré tuya. En su libro de la vida o autobiografía señala 8 etapas en la conversión de un cristiano, que ella enumera así. Primero. Para una verdadera conversión, debo convencerme de lo grave y dañino que es el pecado. Segundo. Sentir arrepentimiento y vergüenza de haber ofendido al buen Dios. Tercero. Hacer confesión meditada y a conciencia de todos mis pecados. Cuarto. Debo convencerme de la gran misericordia que Dios tiene para con el pecador que quiere ser perdonado. Quinto. Debe ir adquiriendo un gran amor y estimación por todo lo que Cristo sufrió por nosotros. Sexto. Adquirir un amor por Jesús Eucaristía. Séptimo. Aprender a orar, de corazón más que de palabras vacías y repetitivas.
Especialmente recitar con amor y atención el Padre Nuestro, meditando el peso de cada palabra que se dice. Octavo. Tratar de vivir en continua y afectuosa comunicación con Dios, buscando ver al Señor sufriente, en el hermano caído en desgracia. La espiritualidad de Ángela ofrece modalidades nuevas, dentro de la espiritualidad franciscana. Pues mientras el cristocentrismo de la escuela franciscana, en general, se orienta hacia la encarnación, para la beata Ángela todo gira en torno a la cruz. La pasión y muerte de Cristo es la demostración más grande de amor que el Hijo de Dios ha podido dar a los hombres. Cristo desde la cruz es el libro de la vida, como lo llama ella, en el cual debe leer todo aquel que quiera encontrar a Dios. Sobre la cruz, ella escribe: en esta contemplación de la cruz ardía en tal fuego de amor y de compasión que, estando junto a la cruz, tomé el propósito de despojarme de todas las cosas, y me consagré enteramente a Cristo. La estricta pobreza de espíritu era la señal en que ella descubre los verdaderos discípulos de Cristo. Muchos se profesan de palabra seguidores de Cristo, pero en realidad y de hecho mantiene su fe, totalmente alejados de Cristo y de su santa pobreza. Junto a la cruz, la beata Ángela aprendió a ser la gran confidente del Sagrado Corazón de Jesús, siglos antes que Santa Margarita María recibiera los divinos mensajes. Un día en que yo contemplaba un crucifijo, fui de repente penetrada de un amor tan ardiente hacia el Sagrado Corazón de Jesús, que lo sentía en todos mis miembros. Produjo en mí ese sentimiento delicioso el ver que el Salvador abrazaba mi alma con sus dos brazos desclavados de la cruz. Parecióme también en la dulzura indecible de aquel abrazo divino que mi alma entraba en el corazón de Jesús. Otras veces se le aparecía el Sagrado Corazón para invitarla a que acercase los labios a su costado y bebiese de la sangre que de él manaba. Abrasada en este amor, experimentaba deseos de padecer martirio por Cristo. Ella comprendió que el amor que Cristo crucificado se perpetúa en la Santa Misa. Era pues devotísima a la Eucaristía. Tuvo muchas visiones en el momento de la consagración, o durante la adoración de la Sagrada Hostia. Todo buen cristiano debe acercarse con frecuencia a este sacramento, seguro de que, si medita en el grande amor que en él se contiene, sentirá inmediatamente transformada su alma en ese mismo divino amor. Ángela, Angélica, o Angelina como también la solía llamar, nació en el año 1248, en la ciudad italiana de Foligno, en la región de Umbria. Se conocen pocos datos de su infancia y juventud, salvo que procedía de una rica familia y como solía ocurrir en este tipo de entornos, la casaron muy joven y llegó a ser madre de 8 hijos. Tanto en su juventud, como en sus años de esposa y madre, se dice que llevó la vida habitual de las mujeres ricas de su época, rodeada de lujos y comodidades, no privándose de nada, poco puesta a la religiosidad y al fervor, destacando por su galantería y vanidad, e incluso llegando a ser motivo de escándalo entre sus semejantes. El matrimonio no le deparó la felicidad soñada. Pero lo que aflige a su corazón es un gran vacío interior. Dios, poco o nada, entra en su vida. Su cristianismo es el de muchos, banal y superficial. Hasta había tomado la costumbre de acercarse de manera indigna a los sacramentos. Pero en torno al año 1285, con 35 años de edad, empieza a experimentar grandes remordimientos por la vida que había estado llevando hasta ese momento. Esta crisis interior fue desencadenada por las predicaciones del beato Pedro Crisci, un noble local que había vendido sus propiedades y se dedicaba a purgar sus lujos pasados mediante la penitencia y el apostolado como terciario franciscano. Esta actitud suya había despertado más bien la burla entre sus congéneres, pero logró impresionar profundamente a Ángela. Además, en aquella época, ella perdió a todos sus seres queridos. Sus padres, su marido y todos sus hijos murieron progresivamente, al parecer a causa de la peste, dejándola sola en el mundo. Esta gran pérdida, más los remordimientos causados por el ejemplo del beato Crisci, será lo que conduzca a Ángela a su gran conversión. La generosidad de Ángela conmueve el corazón de Dios, quien le dirige esta estremecedora pregunta: ¿qué quieres? Ángela contesta con la audacia de un alma apasionada: no quiero oro ni plata.
Y aunque me dieras el mundo entero, yo no quiero nada más que a ti. Luego Dios la alienta con una pasmosa promesa. Apresúrate, porque, cuando hayas cumplido todo, toda la Trinidad vendrá a ti. Se encomienda entonces a San Francisco de Asís para que le oriente y le ayude a iniciar su nueva vida, procurándole un buen confesor. El santo se le aparece en sueños y le promete concederle lo que le ha pedido. Cuando al día siguiente ella se dirige a la catedral para confesarse con el obispo, encuentra a Fray Arnaldo, que, siendo pariente suyo, se convierte en su confesor y padre espiritual. Ante él hace una confesión general de toda su vida pasada, iniciando una nueva etapa de su vida marcada por una creciente ansiedad de lograr la santidad a través de la cruz y el amor, lo que ella definirá en sus escritos como un binomio de perfección. Ángela hace voto de castidad perpetua, vende sus vestidos e inicia periodos de severo ayuno, generando las primeras habladurías entre sus semejantes. Tras peregrinar a Roma se asocia con una compañera de la infancia, una viuda de apellido Massazuola, y ambas se dedican a obras de caridad, especialmente atendiendo a los leprosos. Luego entra en la Tercera Orden de San Francisco, realizando sus votos en el verano de 1291. En ese mismo año peregrina a Asís, momento en que tiene su primera experiencia mística, consistente en la asistencia y presencia interior de la Santísima Trinidad, especialmente del Espíritu Santo, quien conversaba con ella. Durante la peregrinación, y más aún dentro de la misma Basílica del Santo, Ángela experimenta la presencia, las palabras y la acción de Dios en ella, o sea, experimenta la plena y extasiante inhabitación de Dios en su alma. Ante esa invasión de lo sobrenatural, el cuerpo es incapaz de resistir y cede. Es entonces cuando se manifiestan algunos raros fenómenos psicosomáticos, como crisis de llanto y de nervios, espasmos, desfallecimientos y gritos. La indignación se apodera tanto de los frailes, como de los peregrinos presentes. Ignorando lo que pasa en el interior de Ángela, todos desaprueban el escándalo y juzgan severamente a la sierva de Dios como histérica y epiléptica o, en el peor de los casos, como endemoniada. Más tarde, Fray Arnaldo, después de haber obligado a Ángela a hablar y a manifestarle sus secretos, al oír las increíbles y prodigiosas revelaciones, se siente morir de vergüenza, estupor y miedo. Vergüenza por haber criticado tan dura y precipitadamente los fenómenos de Ángela, estupor ante esas extraordinarias manifestaciones espirituales y miedo porque cabía la posibilidad que fuesen intervención diabólica. Fray Arnaldo comienza a hacer unas anotaciones con el deseo de someterlas en consulta a algún maestro más experto de las cosas espirituales. Pero, poco a poco, luego de los más severos controles que lo honran a él y nos benefician a nosotros, todas las dudas acerca de la veracidad de Ángela, desaparecen por completo, al apreciarse los frutos espirituales cosechados por la santa. La composición del memorial de Arnaldo, que forma la primera parte del libro, dura 4 años, 1292-1296. Más adelante, llegada a las cumbres de la más insondable contemplación mística, Ángela no confía más a sus hijos espirituales acerca de sus experiencias íntimas. Si alguno la interroga, solo atina a contestarle: mi secreto es para mí. Esos vislumbres de cielo son anticipo de la felicidad eterna. Muy pronto esa rica y prodigiosa vida mística comienza a dar abundantes resultados para gloria de Dios, por toda la ciudad de Foligno. Dios se lo había prometido. Tú tendrás hijos. Innumerables personas, desde los más humildes hasta los más doctos, ya fuesen de vida laicas o eclesiásticas, deseosas y deseosos de seguir sus huellas, acuden a Ángela y forman su familia. Y Ángela dispensa a todos los dones de la sabiduría y de la doctrina de que Dios la había colmado. Esto será una constante en la vida de Ángela. La gran ansiedad experimentada cuando cesaban los fenómenos místicos, que la llevaba a angustiarse e incluso a torturarse física y mentalmente, temiendo haber perdido la gracia divina. Ello le acarreó muchas incomprensiones de parte de los suyos, de sus contemporáneos, e incluso de su propio confesor, que la reprendían constantemente.
Sin embargo, cuando al año siguiente Fray Arnaldo regresa a Foligno, ella le explica esta vida interior y a partir de este momento él será quien redacte las experiencias místicas de Ángela, puesto que ella misma no escribió, sino que se las dictaba. La intención del confesor era tomar buena nota de la preciosa experiencia mística Ángela y sus vivencias espirituales para que luego fueran puestas a consideración y estudio por otros directores espirituales más expertos que él. Así es como nace el Memorial de Fray Arnaldo, considerado la auténtica autobiografía mística de Ángela, un auténtico tesoro teológico y espiritual. En ella, Angélica dictaba a su confesor en su lengua materna, eso es, el umbro, un dialecto propio de la región, y Fray Arnaldo transcribía al latín, literalmente y palabra por palabra, lo que ella le decía. Este texto, de fidelidad absoluta e indiscutible, recoge la experiencia espiritual de Ángela desde el año de su conversión, 1285, hasta que este es aprobado por una comisión de 8 teólogos franciscanos y el cardenal Giacomo Colonna, en el año 1296. Aunque posteriormente estos estados místicos de Ángela prosiguieron, estos se fueron dando cada vez con menor frecuencia. Es entonces cuando desarrolla otra actividad que le dio mucha notoriedad en el ambiente franciscano, esto es, constituye en torno a ella un importante grupo de personas de todas las edades y condiciones sociales, tanto italianas, como extranjeras, a la que aconsejaba sabiamente. Es su llamada maternidad espiritual, según una promesa que Dios le había hecho. Tú tendrás hijos. Entre quienes acudían a escucharla estaba Fray Huberto de Casale, que le recuerda con elogios cariñosos en su obra Árbol Vital de Jesús Crucificado. Fruto de esta actividad apostólica fueron las instrucciones espirituales y sus abundantes cartas, con las que se acercaba a quienes quedaban geográficamente lejos de ella. Considerándolos como hijos espirituales, ella, que había nacido y vivido en la abundancia, les inculcaba el amor a la pobreza. Intentó siempre calmar los falsos celos espirituales de algunos intransigentes, instándoles a respetar a los que no pensaban como ellos. Pero por otra parte, fue severa con los llamados hermanos de espíritu liberal, los falsos místicos de la época a los que reprendía para que eligieran de corazón y verdaderamente la vida en pobreza, practicando la caridad y la humildad, virtudes que les faltaban y que según ella, si faltaban, la rica vida espiritual que solo se preserva en la pobreza, no tenía sentido ni valor la fe. Esto afectó a varios sacerdotes, que se veían reflejados en las palabras de la santa. Pero como respuesta, Santa Ángela ofrecía penitencias y oraciones para fortalecer a los frailes en peligro de caer en la tentación. En la asistencia a los leprosos de su ciudad, fue una auténtica heroína. Les lavaba y curaba personalmente las llagas, llegando el punto de beberse luego el agua sucia llena de pus y pieles muertas, porque, para ella, en los leprosos estaba Cristo, y él, a través de ellos, le mostraba su ternura y su dulzura. Santa Ángela de Foligno, aun en sus luchas interiores, decide ir en peregrinación a Asís, y allí, San Francisco en una visión le dice que es necesario hacer dos cosas muy importantes: vender todo lo que tiene, darlo a los pobres, y dedicarse a meditar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ángela siguió al pie de la letra lo que escuchó, haciendo además promesa de castidad perpetua y empezó a llevar una vida de penitencia y oración silenciosa, meditabunda y constante. Lo vende todo, menos un palacio al que le tenía muchísimo cariño. Hasta que en otra visión escucha decir al mismo Jesucristo que le dice: y por amor a tu Redentor no serás capaz de sacrificar también tu palacio preferido. Por lo que Angélica lo vende también y todo el dinero recogido lo distribuye entre los pobres. Vende todas sus joyas y lujos, reparte el dinero entre los más necesitados, y se dedica a la vida de contemplación y meditación en la vida, pasión y muerte del Señor. Así entonces, Santa Ángela de Foligno cortó con sus últimas ataduras que la implicaban con la vida mundana. Hacia el año 1291 realizó otra peregrinación a Asís para visitar la tumba de San Francisco. A la mitad del camino se hizo presente en ella el Espíritu Santo que la acompañó durante el resto del viaje.
Al llegar a la Basílica de San Francisco de Asís, el Espíritu Santo la dejó y Santa Ángela de Foligno, al sentirse abandonada, en plena entrada de la basílica empezó a gritar pidiéndole explicaciones del por qué se marchaba. Esto causó la expectación de la gente, quienes pensaban que estaba loca, y se ganó una llamada de atención de parte de Fray Arnaldo, que vivía entonces en Asís, prohibiéndole regresar. Un año más tarde, en 1292, Fray Arnaldo fue trasladado de nuevo a Foligno. Al encontrarse con Santa Ángela de Foligno, le solicitó que le explicara la razón de sus gritos. Santa Ángela de Foligno le contó todo, haciéndole prometer que no le diría nada a nadie. Las explicaciones dadas por Ángela debieron de impresionar a Fray Arnaldo, pues su actitud cambió, y comenzó a registrar por escrito sus confidencias. Estos escritos dan como resultado su libro memorial, que consta de 30 pasos para lograr la santidad, que son un continuo conformarse con Cristo a través de la pobreza, el dolor y la humildad. Santa Ángela de Foligno ha sido llamada la mística de la pasión de Cristo. Y fue tan grande el amor que adquirió hacia la pasión y muerte del Señor, que le bastaba mirar una imagen de Jesús doliente o oír hablar de su santísima pasión para que se enrojeciera su rostro y quedara como en éxtasis. En visiones se la puede comparar a Santa Teresa y a Santa Catalina. En su autobiografía Santa Ángela de Foligno dice lo siguiente: yo, Ángela de Foligno, tuve que atravesar muchas etapas en el camino de la penitencia o conversión. La primera fue convencerme de lo grave y dañino que es el pecado. La segunda, el sentir arrepentimiento y vergüenza de haber ofendido al buen Dios. La tercera, hacer confesión de todos mis pecados. La cuarta, convencerme de la gran misericordia que Dios tiene para con el pecador que quiere ser perdonado. La quinta, el ir adquiriendo un gran amor y estimación por todo lo que Cristo sufrió por nosotros. La sexta, adquirir un amor por Jesús Eucaristía. La séptima, aprender a orar, especialmente recitar con amor y atención el Padre Nuestro. La octava, tratar de vivir en continua y afectuosa comunicación con Dios. Una vez en que junto a su amiga iban a ayudar unos menesterosos, Ángela se volvió blanca, luminosa, deslumbrante de dicha y de fuego, y sus ojos se hicieron tan grandes y resplandecientes, que ya no parecía ella misma. La compañera se asustó, pensando en qué ocurriría si alguien que caminaba la veía así. ¿Qué provecho sacas cubriéndote el rostro? Tus ojos brillan como dos focos. Pero la santa la confortó, diciéndole: no te preocupes. Si encontramos a alguien por el camino, Dios nos ayudará. Estos hechos se repitieron muchas veces, tanto que la compañera no sabía decir el número de veces en que ocurrían situaciones extraordinarias como estas. La propia Ángela respondió acerca de estos sucesos: cuando el alma alcanza de Dios la seguridad, también el cuerpo alcanza seguridad y dignidad, y es recreado junto al alma, también el cuerpo participa de los bienes del alma. En la Santa Misa, Santa Ángela de Foligno veía muchas veces a Jesucristo en la Santa Hostia. Dictó unas últimas palabras a modo de testamento para sus discípulos, que se pueden resumir así: alabo, oh Dios querido. En la cruz puse mi lecho. Por almohada y cabecera hallé la pobreza. Por descanso al otro lado del lecho hallé el dolor y el desprecio. Lo que siento, no sé decir. De lo que veo, no quiero partir. Por eso mi vivir es morir. Atráeme, pues, a ti. Hijos queridos, os dejo toda mi herencia, es decir, la vida de Cristo. Pobreza, dolor, desprecio. Sean alabadas y bendecidas la Santa Trinidad y Santa María, Virgen y Madre. A su alrededor se reunía frecuentemente un selecto grupo de hombres y mujeres, terciarios franciscanos en su gran mayoría, a los cuales fue bendiciendo uno por uno como una madre cariñosa durante la tarde del 4 de enero de 1309, y luego santamente y en gran paz, su alma voló a la eternidad, siendo enterrada en la iglesia de San Francisco del convento franciscano de Foligno. El 30 de abril de 1707 Clemente XI aprobó el culto público de Beata en toda la Iglesia católica. Sobre su sepulcro se han obrado innumerables milagros.
Las mismas incomprensiones que soportó en vida, a causa de su potencia mística y espiritual, causó que el itinerario canónico de Santa Ángela de Foligno ha sido bastante inusual. Pues en 1547 Pablo III la inscribió en el santoral de la Tercera Orden de San Francisco con el título de santa, el cual fue ratificado en 1693, por Inocencio XII, que aprobó su culto solo para los franciscanos y solo como beata, estableciendo como día de fiesta el 30 de marzo. El 30 de abril de 1707 Clemente XI, aprobó su culto público en toda la Iglesia Católica, pero solo como beata, y estableciendo el 4 de enero, día de su muerte, como día de su fiesta. Finalmente, es el Papa Francisco, en el año 2013, quien vuelve a inscribir a Santa Ángela de Foligno en el catálogo de los santos, extendiendo su culto a la Iglesia Universal. Esto demuestra las grandes injusticias que debió afrontar esta potente mujer santa, cuyos escritos, recogidos después de su muerte, fueron aprobados por el cardenal Giacomo Colonna, y forman unos 7 manuscritos. Sus pensamientos y vivencias influyeron tanto en los teólogos desde el siglo XIV, a la fecha, causa por la que ha sido nombrada maestra de teólogos, título que ya le dieron en vida, reconociendo su inmensa labor espiritual. Señor, tú que le dijiste en una visión a Santa Ángela de Foligno: el mejor camino para llegar a la santidad es estudiar la vida de Cristo en el Evangelio y tratar de imitarlo. Dedicarse a meditar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Haz que nosotros estudiemos la vida de Jesús y la imitemos siempre. Amén. Meditaciones de Santa Ángela de Foligno. Desde aquel momento en que su alma fue infundida en su santísimo cuerpo, en las virginales entrañas de la Santísima Virgen, hasta aquel último instante en que muere en la cruz, hay 3 padecimientos que no lo abandonarán durante toda su vida terrena. 1. Una suma y perfectísima pobreza. El haber querido no tener en este mundo, cosa alguna temporal, no poseer campos, ni viñas, ni huertos, ni haber tenido poder alguno de ninguna clase, ni poseer oro, ni plata, ni cobre. Nada tuvo propio, ni aceptó, ni quiso aceptar cosa alguna de este mundo, solo lo mínimo para aliviar la extrema indigencia de su vida corporal, fatigada por el hambre, la sed, el frío y el calor, cosas todas que le causaron mucha angustia, y que recibió con gran austeridad. Quiso nacer de una muy humilde y pobre madre, y ser educado por su padre putativo San José, que era un pobre carpintero. Se despojó del afecto y relaciones de los reyes, de los potentados, de los pontífices y de los sabios, y del amor de sus amigos y parientes, hasta el punto, que no hizo nunca cosa alguna, que pudiese ser impedimento al deber que se había impuesto conforme a la voluntad de su Padre Celestial. 2. El voluntario desprecio de sí mismo. Porque Cristo vivió como un siervo desdeñado por la humanidad de su tiempo, y en realidad por los de todas las épocas. El Señor, queriendo sufrir siempre el menosprecio, la humillación y la vergüenza, quiso ser tenido como un siervo encarnecido, cargado de ofensas, atado, golpeado, azotado y por fin, sin haber dado para ello ningún motivo, condenado a morir entre los ladrones en la más infame y vergonzosa muerte, sin tener quien lo defendiese. Siendo niño, fue luego de nacer perseguido, viéndose obligado a escapar a una tierra distante. Unos lo llevaron a la cima de un monte, para precipitarle en un despeñadero. Otros cogieron piedras para tirárselas, levantando contra él las más atroces calumnias y blasfemias, de los que conjuraban contra él. Por fin le prendieron de un modo vil, llevándole a diversos jueces, tribunales y consejos, y allí unos le escupían al rostro, otros le daban bofetadas, unos le coronaron de espinas y doblando ante él la rodilla por mofa, le daban golpes en la cabeza, unos le vendaban los ojos. Otros le azotaban sedientos de sangre, le enseñaban, como perros rabiosos sus dientes, pidiendo a gritos su condenación a muerte. Le condujeron al patíbulo cargado con su cruz y abandonado hasta de sus propios discípulos. Clavado en una cruz en medio de los ladrones, fue levantado en alto. A su vista estaban echando suertes sobre su vestido.
y mientras agoniza y pide de beber, le presenta uno hiel y vinagre en lugar de agua, y otro después de haber expirado ya, le traspasa con una lanza su costado. 3. El dolor permanente de Jesús. En el mismo momento en que aquella alma santísima fue unida al cuerpo humano y a la divinidad, fue súbitamente colmada de una suma sabiduría, con ella supo, consideró y comprendió universal y singularmente todas y cada una de las penas que habría de sufrir. Pues, así como en la víspera de su muerte agonizó con tanta tristeza que tuvo un sudor de sangre que corrió hasta la tierra, porque preveía la crueldad de la pasión y muerte que iba a sufrir. Así también el alma de Cristo, previendo estos futuros tormentos, fue afectada de un sumo dolor, aunque por entonces no sufriese el cuerpo lo que sufrió en la víspera de su pasión. Sabía cómo sería muerto, cómo, cuándo y cuánto sería afligido. Y recordaba que para esto había venido al mundo. Por ello, cuando reflexionaba cómo sería vendido, entregado, preso, negado, desamparado, atado, abofeteado, escarnecido, herido, acusado, maldecido, blasfemado, azotado, juzgado, reprobado, condenado, conducido a sufrir la espantosa muerte de cruz, despojado, desnudado, muerto y traspasado con una lanza, se le despedazaba el corazón, y no le dejaba ni un solo momento sin angustias. Sabía todos los golpes de martillo, los muchos azotes, el derramamiento de su preciosa sangre y las lágrimas que habría de verter, y todas estas cosas no podían menos de llenar su entendimiento y su corazón de un sumo y continuo dolor. Es decir, toda la vida de Jesucristo estuvo unida a un enorme dolor y a una suma tristeza y aflicción. Jesús tuvo un dolor de piedad para con su Padre, porque amó y ama infinitamente a su Padre, Señor de toda misericordia. Sabiendo Jesús que su eterno Padre amaba inmensamente a los hombres, movido de piedad y misericordia hacia ellos, Él mismo se ofreció a venir al mundo para redimirle. Hubo igualmente en Jesucristo un gran dolor de compasión hacia su madre, porque la amaba y ama más que cualquier otra criatura, y porque más que otra criatura sentía ella las penas de su hijo. Por esto la compadecía y lamentaba, viéndola afligida y angustiada. Y este mismo dolor afectaba a su Santísimo Hijo. Fue también inmenso en Jesucristo el dolor de la ofensa que crucificándole hacían a su Padre. Porque no han cometido los hombres, ni han de cometer pecado mayor que el de crucificar y hacer morir al Hijo de Dios. Esta ofensa inmensa debió de conmover inmensamente a Jesucristo, y le obligó a prorrumpir en aquellas palabras: Pater, dimite illis. Non enim estiunt quid faciunt. Tal vez por este delito hubiera condenado de nuevo el Eterno Padre a todo el linaje humano, si Jesucristo, olvidándose en su agonía de todo otro dolor, no hubiese aplacado a su Divino Padre con aquella benigna súplica hecha con lágrimas y en alta voz. Tuvo además, Jesucristo, un gran dolor de compasión para con sus apóstoles y discípulos. Apenados estos y las santas mujeres que le habían seguido, al verle padecer, y como Cristo los amaba tiernamente, experimentó un gran dolor cuando vio dispersos y atribulados a sus discípulos. Además de todos estos dolores, experimentó Jesús otro de tal naturaleza, que este Dios hecho hombre, entregado y crucificado, fue herido con 4 diferentes espadas. La primera fue la de la crueldad criminal de los endurecidos y obstinados corazones que, llenos de odio contra Jesús, no omitían diligencia alguna para hallar la más cruel y horrorosa manera de exterminar de la tierra al Señor que había venido para salvarlos. La segunda fue la maldad y la injusticia de aquella extrema ira y odio que continuamente le tenían los que le crucificaron. La tercera espada fue la malicia y la perfidia de las lenguas que contra él clamaban. Todas las acusaciones, las murmuraciones, los consejos inicuos, las burlas insultantes y groseras, las blasfemias, las maldiciones, los falsos testimonios y la injusta sentencia fueron otros tantos dolores que sufrió su alma moribunda. La cuarta espada fue el cruelísimo acto de su pasión, llevado hasta su fin con la mayor ferocidad. Todos los tirones de los cabellos, de la barba y de la cabeza, todos los empujones, las cadenas, las bofetadas, las salivas y golpes que le dieron, fueron otros tantos dolores de su pasión, especialmente cuando le taladraron sus pies y manos con clavos, que eran ásperos y gruesos y desiguales en toda su longitud, y cuadrados.
resultando de esto que aquellos pies y manos así taladrados, despedazados y destrozados con tan bárbaro tormento, le causaron un dolor que no hay lengua que lo pueda explicar. Pero esta crueldad fue aún mayor, al punto que debieron estirarles pies y manos y todo su cuerpo, dislocándole y desconcertándole sus huesos y nervios para que alcanzasen a los agujeros que habían hecho en el durísimo tronco. Pero, esto no les bastó, sino que levantaron en alto la cruz, y lo expusieron desnudo al frío, al viento y a la vista de la multitud. La gravedad y peso de su cuerpo pendiente de sus manos y pies, hacía que la dureza de los clavos fuese mejor sentida, y que la sangre de las heridas brotase sin intermisión, sin detenerse, para que de este modo fuese consumada toda la malicia y ferocidad de sus asesinos. Jesús, tanto para mostrarnos que no los sufría por sí, sino por nosotros y para que nos doliéramos y compadeciéramos de sus dolores y tormentos, agobiado por el peso de su agonía, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No podía ser abandonado de Dios, siendo Dios él mismo, pero manifestó que era también hombre cuando se declaró abandonado en sus tormentos. Con aquel grito nos manifestó el agudísimo e inefable dolor que padecía entonces por nosotros, y nos convidó a que nos condoliéramos de él y le compadeciéramos continuamente. Parece increíble. Y, sin embargo, en el acto mismo de la pasión, les daba Jesús ejemplo de paciencia, les enseñaba la verdad, y con llanto y clamor rogaba por ellos a su eterno Padre. En vez de tomarles en cuenta y castigarlos por su grandísimo pecado, y que merecía causar la ruina y destrucción de la especie humana, y aun del universo entero, recibieron mayores beneficios, pues con aquellos mismos dolores y penas que le hacían sufrir, satisfacía a Jesús por todos nuestros dolores. Entonces fue cuando redimió y abrió las puertas del paraíso a los que le crucificaban y a toda la humanidad, reconciliándoles con su eterno Padre. Y entonces fue cuando los colmó de gracias, y los volvió a la condición de hijos de Dios, por aquellos mismos con que el mundo se había hecho digno de la condenación, pues con la muerte de Jesús acababa de cometer la criatura la más atroz injuria contra su Creador. ¡Oh piedad! ¡Oh inmensa misericordia la del Señor! ¡Oh piedad! ¡Oh benignidad infinita, que apenas puede imaginarse! Porque de donde abundó la mayor de las iniquidades, de allí mismo sobreabundó una tal y tan gracia, que verdaderamente no tiene fin. El que quiere adelantar siempre en virtud y gracia, debe meditar siempre en la pasión del Señor. Y añade, que no hay un ejercicio más útil para santificar el alma, que la frecuente meditación de las penas de Jesucristo. Porque una sola lágrima vertida en memoria de la pasión de Jesús aprovecha más que una peregrinación a Jerusalén y que un año de ayunos a pan y agua. No temas ni dudes del amor de Dios, porque cuando te parece estar más abandonado, entonces eres más amado por Dios, y Dios está más cerca de ti. El amor de Cristo es infinito. Cuando yo tomaba la comunión, veía como la hostia se convertía en el corazón de Jesús que me daba su bendición. Un día en que yo contemplaba la cruz, fui de repente penetrada de un amor tan ardiente hacia el sagrado corazón de Jesús, que lo sentía en todos mis miembros. Produjo en mí ese sentimiento delicioso el ver que el Salvador abrazaba mi alma con sus dos brazos desclavados de la cruz. Parecióme también, en la dulzura indecible de aquel abrazo divino, que mi alma entraba en el corazón de Jesús. Oh Dios mío, hazme digna de conocer el altísimo misterio, que tu fervorosísimo e inefable amor realizó, junto con el amor de la Trinidad, es decir, el altísimo misterio de tu santísima encarnación por nosotros. Oh incomprensible amor. Por encima de este amor, que llevó a mi Dios a hacerse hombre para hacerme Dios, no existe amor más grande. Porque lo único que puede salvar nuestras almas, es Jesús crucificado, su crucifixión por mí, su amor. Oh hijos de Dios, transformaos totalmente en Jesucristo, el Dios hombre de la pasión, que os amó tanto que se dignó morir por vosotros con una muerte ignominiosísima y del todo inefablemente dolorosa y de modo muy penoso y amargo. Esto solo por amarte a ti, humanidad. Vivan lo que Jesús vivió. Pobreza, desprecios, dolor, porque mediante la pobreza temporal el alma encontrará riquezas eternas. Mediante el desprecio y la vergüenza obtendrá sumo honor y grandísima gloria.
mediante poca penitencia hecha con pena y dolor, poseerá con infinita dulzura y consolación el sumo bien, Dios eterno. Cuanto más reces, tanto más serás iluminado. Cuanto más seas iluminado, tanto más profunda e intensamente verás el sumo bien, el ser sumamente bueno. Cuanto más profunda e intensamente lo veas, tanto más lo amarás. Cuanto más lo ames, tanto más te deleitará. Y cuanto más te deleite, tanto más lo comprenderás y serás capaz de entenderlo. Sucesivamente llegarás a la plenitud de la luz, porque entenderás que no puedes comprender. Porque hay muchos que creen hallarse en el amor y están en el odio, y al contrario hay muchos que creen hallarse en el odio y están en el amor. Si hago la señal de la cruz, deprisa, y no pongo mi mano sobre el corazón, no siento nada. Pero si con la mano rozo antes la frente, diciendo, en el nombre del Padre, y después la coloco sobre el corazón, diciendo,